Que Dios nos bendiga grandemente. Dios le bendiga. Muy buenas noches, ministros y hermanos de diferentes congregaciones reunidos en este lugar y amigos reunidos en este lugar para esta actividad. Es para mí una bendición grande, un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Le doy gracias a Dios por estar aquí en Junín, Argentina, en esta noche con todos ustedes. Dios, desde antes de la fundación del mundo, vio esta noche tan hermosa que estamos pasando aquí, todos unidos en el amor divino. Y en esta noche quiero leer una escritura en San Juan capítulo 6, versos 47 al 59, donde dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Nuestro tema para esta ocasión es comiendo la carne y bebiendo la sangre del Hijo del Hombre. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En este pasaje, las personas que escuchaban a Jesús se confundieron, pues no podían comprender estas palabras que Jesús les hablaba y decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne y a beber su sangre? Y conforme a las palabras que Jesús hablaba, como que para algunas personas era como una religión de caníbales y vampiros, porque comer la carne de una persona, eso es ser caníbales. Las personas
y beber la sangre, eso es ser vampiros. Y ahora les sonó raro todo lo que Jesús dijo, y luego encontramos que continuaron hablando. Dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Qué pues, si viereis al Hijo del Hombre que subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dejaron de ser seguidores de Jesucristo por todo esto que Jesús habló y no lo pudieron comprender. Dijo entonces Jesús a sus discípulos, a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí podemos ver el por qué San Pedro y los otros discípulos, excepto Judas, seguían a Cristo, porque habían entendido y habían creído que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que tenía palabras de vida eterna. Aunque hubo muchos predicadores en su tiempo, muchos sacerdotes y rabinos y el sumo sacerdote, todos ellos predicaban de la Biblia, del Antiguo Testamento, pero Jesús era el que tenía palabras de vida eterna, y Jesús era el que estaba abriendo las escrituras correspondientes a ese tiempo. Nadie podía hablar acerca de la primera venida de Cristo y decir que estaba cumplida, excepto el Señor Jesucristo. Él tenía todas esas profecías correspondientes a la primera venida de Cristo cumplidas en Él, y las que todavía no se habían cumplido en Él estaban en proceso de cumplimiento para ser cumplidas más adelante, como la muerte de Cristo como Cordero de Dios en la cruz del Calvario y su resurrección. Ahora, ¿quién predicaba acerca de la primera venida de Cristo? Luego que Juan el Bautista presentó a Cristo como el Mesías, como el que vendría después de él, del cual Juan el Bautista había estado predicando y anunciando que después de él vendría un varón, un hombre, del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado, y el cual los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Ahora, ¿quiénes serían los que recibirían la bendición del bautismo del Espíritu Santo y fuego? Los seguidores del Mesías, los seguidores del que vendría después de Juan el Bautista. Es un privilegio, y fue un privilegio grande, ser un seguidor del precursor de la primera venida de Cristo. Pero un seguidor del precursor de la primera venida de Cristo solamente llegaba hasta el bautismo en agua. Pero para recibir el bautismo del Espíritu Santo había que seguir al que vendría después de Juan el Bautista, o sea, al Señor Jesucristo. Y cuando Juan lo vio y lo bautizó, dijo, este es aquel del cual yo dije, he aquí el que viene después de mí. Este es aquel del cual yo di testimonio que vendría después de mí. Y ahora los seguidores de Juan el Bautista estaban llamados a seguir a Jesús. Él les enseñó que creyeran en el que vendría después de él. Eso es lo que dice San Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 19, cuando se encontró con unos discípulos de Juan
el Bautista. Y en el capítulo 19, verso 1 en adelante, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y sin embargo, Juan el Bautista les había hablado de que el que vendría después de él los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Pero ellos no sabían que ya el Espíritu Santo había venido al día de Pentecostés, y de ahí en adelante estaban recibiendo el Espíritu Santo todos los seguidores del Señor Jesucristo. Y los discípulos de Juan, que no seguían a Jesús, no estaban recibiendo el Espíritu Santo, porque la promesa del Espíritu Santo es para los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Ahora vean, el precursor de la primera venida de Cristo viene preparando al pueblo para que crean en el que vendrá después de él. Le viene preparando el camino, viene preparando al pueblo para que estén esperando al Mesías, para que crean en él y puedan recibir el Espíritu Santo. Y ahora, el programa divino para que las personas puedan recibir el Espíritu Santo estaba sellado en Jesús, en el que vendría después de Juan el Bautista. El mismo Cristo habló del Espíritu Santo y dijo a Nicodemo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo pensó que era nacer por medio de su mamá de nuevo, entrar en el vientre de su madre y nacer. Pero Jesús le explicó que era nacer del agua y del Espíritu. Y el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Ahora, muchas personas piensan que uniéndose a una iglesia o secta religiosa ya pertenecen a la iglesia de Jesucristo, pero no es así. Es por medio de creer en nuestro amado Señor Jesucristo y lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo que la persona nace en el reino de los cielos, y por consiguiente ha nacido en la iglesia del Señor Jesucristo, y viene a ser así un hijo o una hija de Dios nacida de nuevo. La iglesia del Señor Jesucristo está compuesta por los nacidos de nuevo, nacidos en el reino de los cielos. Cuando la persona nace de nuevo, obtiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo celestial, angelical, llamado el ángel del Señor, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y ese es el cuerpo del cual San Pablo habla cuando dice: si nuestra casa terrestre, o sea nuestro cuerpo, se deshiciese, o sea muere, tenemos un edificio no hecho de manos. Ese es el cuerpo celestial, el cuerpo espiritual de la sexta dimensión, al cual la persona va. Cuando termina sus días en el cuerpo terrenal, la persona sigue viviendo en ese cuerpo de la sexta dimensión si es un creyente en nuestro amado Señor Jesucristo, y va al paraíso a vivir hasta que se complete el número de los escogidos de Dios en la iglesia de Jesucristo, y Cristo en el día posterior, que es el séptimo milenio, resucita a los muertos en Cristo, y a nosotros los que vivimos nos transforme, y así nos dará un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, el cual permanecerá joven, representando de 18 a 21 años por toda la eternidad. Ahora, el programa divino
que Cristo ha llevado a cabo para hacer posible el nuevo nacimiento de la persona fue vislumbrado allá desde el Génesis, fue representado allá desde el Génesis. Por ejemplo, encontramos que cuando Dios hizo la promesa de la simiente de la mujer, la cual heriría a la simiente de la serpiente o a la serpiente en la cabeza, está hablando del Mesías. Y la serpiente heriría a la simiente de la mujer, ¿dónde? En el calcañar, o sea, en los talones, lo cual ocurrió en la cruz del Calvario. Y ahora encontramos que también cuando Dios le dio pieles a Adán y a Eva para vestirlos, está aquí en el capítulo 3, verso 21 del Génesis. Dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para poder una persona tener túnicas de pieles, el animalito dueño de esas pieles tiene que morir. O sea que ese fue el primer sacrificio por el pecado efectuado. Y se representaba al Mesías y su sacrificio que él realizaría en su primera venida. Luego encontramos también a Abel ofreciendo por el pecado un corderito allá en el capítulo 4, verso 4, donde dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. De esto también habla el apóstol San Pablo en su carta a los Hebreos, en el capítulo 11, verso 4, donde dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aquí podemos ver que este sacrificio que ofreció Abel fue agradable a Dios, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Por lo tanto, sin derramamiento de sangre el ser humano no puede obtener el perdón de sus pecados, no pueden ser quitados sus pecados. Por eso cuando Caín trajo de los frutos del campo, Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Dice capítulo 4, verso 5 del Génesis: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí podemos ver que Caín era el tipo de persona que quería parecer como una persona muy religiosa que creía en Dios y que no necesitaba un sacrificio de un animalito para cubrir sus pecados. Es como muchas personas que dicen que creen en Dios y que ellos no le hacen mal a nadie, pero no reciben a Cristo como su Salvador, como el Cordero de Dios y como la expiación por el pecado, y creen que pueden ir al cielo
sin el sacrificio de Cristo. Pero eso es imposible, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por lo tanto, la persona necesita tener un sacrificio por el pecado. Y ahora en estos sacrificios que el pueblo hebreo realizaba, se está reflejando el sacrificio que un hombre perfecto realizará en favor de la raza humana. Los sacrificios que eran efectuados por el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento eran tipo y figura del sacrificio de Cristo. Por eso aquellos sacrificios solamente cubrían el pecado, pero no podían quitar el pecado porque no eran sacrificios perfectos. Pero por cuanto tipificaban el sacrificio de Cristo, fueron establecidos por Dios para la descendencia de Adán. Y eran efectivos, pero solamente cubriendo el pecado de las personas. Y toda persona tenía que efectuar esos sacrificios. Caín no quiso efectuar el sacrificio por el pecado y no miró Dios con agrado la ofrenda que trajo Caín de los frutos del campo, pues Dios solamente aceptaría un sacrificio de un animalito por el pecado. Y ven ustedes como también en otra ocasión, cuando Dios fue a libertar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, se requirió un sacrificio, el sacrificio del Cordero Pascual en la víspera de la Pascua, y su sangre tenía que ser aplicada, colocada sobre el dintel de la puerta y sobre los postes de la puerta, y Dios vería la sangre y pasaría de esa casa y no moriría el primogénito que estaba en esa casa. Solamente las casas que tenían la sangre del Cordero Pascual aplicada en sus entradas, en sus postes y en el dintel de sus puertas, estaban libres de la muerte de los primogénitos que estaban en esos hogares. Y también el Cordero Pascual era asado en fuego y colocado dentro de la casa, y durante la noche de la Pascua se comerían ese Cordero Pascual. Pero la sangre tenía que estar aplicada en el dintel y los postes de la puerta. Y así la muerte no entraría y no moriría así el primogénito de la familia. Y ahora los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, de los cuales nos habla San Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 12, versos 22 en adelante, diciendo: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. La congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos en el libro de la vida del Cordero son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, para la salvación de los primogénitos de Dios escritos en el cielo, se requiere la sangre del Cordero Pascual, y esa sangre tiene que ser aplicada en el dintel y los postes de la puerta del corazón de las personas. ¿Y cómo puede ser hecho esto? Y dentro tienen que estar comiendo ese Cordero Pascual,
creyendo en nuestro amado Señor Jesucristo como nuestro Salvador y lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo, la sangre de Cristo es aplicada a nuestra alma. El Espíritu Santo, que es la vida de la sangre, estando dentro de la persona, tiene la sangre de Jesucristo aplicada en el alma. Y por lo tanto esa persona tiene vida eterna. Esa persona está libre de la muerte, de la segunda muerte. Esa persona ha recibido vida eterna. Esa persona pasó de muerte a vida. Y si muere físicamente su cuerpo, Cristo dice: yo le resucitaré en el día postrero, y lo resucitará en un cuerpo eterno, inmortal e incorruptible, un cuerpo glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero si permanece viviendo hasta que los muertos en Cristo resucitan, pues será transformado en el tiempo final, en el día postrero. Y ahora, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el día postrero delante de Dios, que es el séptimo milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dice segundo de Pedro capítulo 3 verso 8, y también el Salmo 90 verso 4, que es un salmo del profeta Moisés. Ahora vean lo sencillo que es tomar o beber la sangre del Hijo del Hombre y comer su carne. La persona, luego de creer en Cristo como su Salvador y aplicar la sangre de Cristo, lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, tiene la señal. Tiene la señal. Por lo tanto, la muerte espiritual no lo puede tocar. Tiene vida eterna. Está protegido porque tiene la señal. Y el Espíritu Santo es la señal. El Espíritu Santo es la vida de la sangre. La vida de Cristo, al regresar al creyente, lo ha sellado. Por eso en Efesios capítulo 4 verso 30 San Pablo dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Para el día de la redención, que es el día en que los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Porque la redención del cuerpo, que es la adopción, la redención del cuerpo es nuestra transformación, en donde obtendremos un nuevo cuerpo eterno y glorificado. Y los muertos en Cristo recibirán también el nuevo cuerpo, siendo resucitados en un cuerpo eterno. Esa es la adopción de los hijos e hijas de Dios. Esa es la manifestación de los hijos e hijas de Dios en un cuerpo eterno y glorificado. Esa es la redención del cuerpo, prometida para ser efectuada en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Ahora no sabemos en qué año del séptimo milenio, pero está prometida para el séptimo milenio, que es el día postrero. Cristo dijo: y yo le resucitaré en el día postrero. Tenemos las primicias del Espíritu, que es el sello del Dios vivo, el bautismo del Espíritu Santo, el cual ha producido en nosotros el nuevo nacimiento. Pero recibiremos la plenitud del Espíritu de Dios. Recibiremos la plenitud de Dios. Y eso es al ser resucitados los muertos en Cristo en cuerpos eternos, y nosotros ser transformados. Y ahí tendremos la plenitud de Dios. Ahora podemos ver que para
efectuarse todo esto que Cristo ha dicho de comer en su carne y beber en su sangre, Él tuvo que realizar el sacrificio en la cruz del Calvario por el pecado, para luego darnos su Espíritu Santo y así tener la señal aplicada en nosotros, que es el Espíritu Santo. Y eso es el testimonio de que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y hemos lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo y hemos recibido el sello del Espíritu Santo. Y así estamos sellados en el reino de los cielos. Y creemos en Cristo como nuestro Salvador y perseveramos creyendo en Cristo como nuestro Salvador y recibiendo su palabra, su mensaje, y así estamos comiendo su carne. Vean, al creer en Cristo como nuestro Salvador, como el Cordero de Dios, estamos comiendo la carne del Cordero de Dios, del Hijo del Hombre. Estamos recibiendo su sacrificio y estamos aplicando su sangre en nosotros. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo no cubre el pecado, sino que lo quita. La sangre de los sacrificios que se efectuaban en el Antiguo Testamento solamente cubría el pecado, en lo que llegaba un sacrificio perfecto que quitara el pecado del ser humano. Y ese fue el sacrificio de Cristo. Del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario en adelante, ya Dios no acepta sacrificios de corderitos y de machos cabríos que son imperfectos, porque ya ha sido efectuado un sacrificio perfecto por Jesucristo, el Cordero de Dios. Y ya no tienen que ir al templo a ofrecer sacrificios. El pueblo hebreo, por cuanto ya no tiene sacrificios, el sacrificio de la Pascua y el sacrificio de la expiación del macho cabrío el día 10 del mes séptimo, ni tiene tampoco el templo donde se ofrecían esos sacrificios, y tampoco ha creído en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ha estado sufriendo los juicios divinos. Y por eso, desde el año 70 en adelante, encontramos que Jerusalén fue destruida y el templo también, y quedó el pueblo hebreo sin templo. Y en la actualidad, en donde estaba el templo, está otro templo que es la mezquita de Omar. Y ahora el pueblo hebreo está sin templo y sin sacrificio, pero hay un sacrificio por el pecado, y el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios. Y Dios no acepta otro sacrificio, solamente el sacrificio de Cristo. Y ahora podemos ver que el pueblo hebreo lleva cerca de 2000 años sufriendo los juicios divinos, porque Él pidió la muerte de Cristo y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Hitler por poco extermina a la nación hebrea. Pero por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob, Dios no ha permitido que el pueblo hebreo sea exterminado. Dios ha hecho promesas para el pueblo hebreo para ser restaurado a Dios. Y eso es para el día postrero, para el séptimo milenio, en donde Dios retornará al pueblo hebreo, los llamará y los juntará. Y hay 144.000 hebreos, 12.000 de cada tribu, conforme a Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante, que estarán siendo llamados y juntados y sellados con el sello del Dios vivo.
por el ángel que sube de donde nace el sol, el cual viene con el sello del Dios vivo. Y en Apocalipsis capítulo 14, verso 1 en adelante, aparecen ya llamados, juntados y sellados. Aparecen sobre el monte de Sion. Ahora podemos ver por qué nadie ha podido convertir el pueblo hebreo a Cristo. Es porque Dios ha estado tratando con los gentiles, llamando de entre los gentiles un pueblo para su nombre, el cual es la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando se complete la iglesia de Jesucristo, se cerrará la puerta para los gentiles, porque los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Ya estará completa la iglesia de Jesucristo, y Dios se tornará al pueblo hebreo. Se abrirá la puerta para el pueblo hebreo, y serán llamados y juntados 144,000 hebreos escogidos de Dios, 12,000 de cada tribu. ¿Y quién los llamará y los juntará? El Espíritu Santo, a través del ángel que viene con el Espíritu Santo, el ángel que viene con el sello del Dios vivo, y el sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. Ese ángel de Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante. Y ese es el mensajero de Israel. Y ahora podemos ver lo que Dios tiene para el pueblo hebreo. Pero antes de cerrarse la puerta para los gentiles, y entre los gentiles, la trompeta final o gran voz de trompeta en el día posterior estará llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Cristo dijo en San Mateo 24, verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Los escogidos de Dios de entre los gentiles son llamados y juntados en este tiempo final, y luego serán llamados y juntados los escogidos del pueblo hebreo. Pero primero le toca a los escogidos de entre los gentiles. Ahora este es un misterio grande, pero San Pablo dijo que ese misterio del pueblo hebreo, habiendo rechazado a Cristo, es esa ceguedad del pueblo hebreo temporal hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo, como está escrito, y vendrá el libertador de Sion, que quitará la impiedad de Jacob. Romanos capítulo 11, verso 25 al 28. Y San Pablo toma esa profecía de Isaías capítulo 59, verso 17 al 21. Ahora podemos ver el por qué el pueblo hebreo todavía está ciego a la venida del Mesías. Pero él será despertado, sus ojos serán abiertos por el Espíritu Santo a través del ángel mensajero del Señor Jesucristo, a través de ese ángel mensajero que viene con el sello del Dios vivo. A él es que le toca esa visión de llamar y juntar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Pero antes tiene que estar entre los gentiles, llamando y juntando a los escogidos de entre los gentiles con el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Ahora podemos ver el misterio de Cristo dándonos su carne y dándonos su sangre. Vean, para salir de Egipto se llevó a cabo el sacrificio del Cordero Pascual en la víspera de la Pascua, antes de la salida del pueblo hebreo. Y ahora Egipto representa el mundo. Y para la salida de los escogidos de Dios, para ser libertados, los escogidos de Dios, el sacrificio de Cristo ha sido llevado a cabo, y por medio de ese sacrificio nosotros somos libertados, somos llamados del mundo
como el pueblo hebreo fue llamado de Egipto por Dios a través de Moisés para ir a la tierra prometida. Y nosotros hemos sido llamados del mundo, libertados del mundo y del pecado. Hemos sido libertados del imperio del diablo, del príncipe de las tinieblas y príncipe de los aires. Y hemos encaminado nuestros pasos rumbo a la tierra prometida del reino milenial y rumbo a la tierra prometida del nuevo cuerpo, o sea, del cuerpo eterno. Pero vean ustedes, tuvo Cristo que llevar a cabo ese sacrificio como el Cordero Pascual fue sacrificado en Egipto. Y ahora San Pablo nos dice que Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua y Cristo también es la expiación. Él es nuestra expiación, así como el macho cabrío de la expiación era sacrificado el día 10 del mes séptimo para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de la expiación y rociaba sobre el propiciatorio. Y eso es lo que el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, Melquisedec, nuestro amado Señor Jesucristo, ha estado haciendo desde que ascendió al cielo. Con su sangre ha estado haciendo intercesión en el cielo para la reconciliación de cada persona que pertenece al Israel celestial. Así como hay un Israel terrenal, el pueblo hebreo, hay un Israel celestial, el cual es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora Cristo está haciendo intercesión en el cielo, en el lugar santísimo del templo de Dios en el cielo, sobre el propiciatorio, sobre el trono de Dios, sobre el asiento de misericordia. Está haciendo intercesión allí con su propia sangre, hasta que haga intercesión hasta por el último de los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Ahora podemos ver por qué Cristo tuvo que ascender, subir al cielo e ir al templo de Dios en el cielo, al trono de Dios y sentarse a la diestra de Dios, sentarse en el trono de Dios para hacer intercesión por cada uno de ustedes y por mí también, como lo hacía el sumo sacerdote en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. Aquello era tipo y figura de lo que Cristo haría en el cielo, en el templo de Dios, en el cielo, en el lugar santísimo, allí en el propiciatorio. Ahora podemos ver cómo se reflejó en medio del pueblo hebreo en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. Pero ahora, por cuanto Jesucristo no es sacerdote del templo terrenal que construyó Salomón o el tabernáculo que construyó Moisés, sino que Él es sacerdote, sumo sacerdote del templo que está en el cielo. Y Él es Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y de ese orden de Melquisedec es que usted y yo somos también parte. Y por eso es que Cristo nos ha limpiado con su sangre de todos nuestros pecados y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Ahora vean a qué orden sacerdotal pertenecen los redimidos por la sangre de Cristo. Pertenecen al orden sacerdotal de Melquisedec y son sacerdotes de Dios y son reyes también.
son del orden de Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia y rey de paz, y sacerdote del Dios Altísimo. Vean, ese orden de Melquisedec tiene el sacerdocio del templo que está en el cielo y tiene también el reino. Y por eso es que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, y somos hechos reyes y sacerdotes con Cristo, para heredar con Cristo durante el reino milenial y luego por toda la eternidad. Ahora hemos visto que estos sacerdotes de Dios del orden de Melquisedec son los miembros de la iglesia de Jesucristo, y el sumo sacerdote de ese orden es nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora comemos el sacrificio del Cordero Pascual. Tenemos derecho a comer su carne y beber su sangre, y tener su sangre aplicada en el dintel y los postes de nuestro corazón, de nuestra alma, y eso se obtiene recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre y recibiendo su Espíritu Santo. Y siendo que el Espíritu Santo es el sello de Dios con el cual hemos sido sellados, estamos sellados para vivir por toda la eternidad, y para en el día postrero obtener la redención del cuerpo, o sea, la transformación de nuestro cuerpo, y así obtener un cuerpo eterno. Comiendo la carne y bebiendo la sangre del Hijo del Hombre. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión, y hemos visto lo sencillo que es todo. Y el que no coma su carne y beba su sangre no tiene vida permaneciente en sí, porque la vida está en Cristo. Toda persona necesita a Cristo y su sacrificio realizado en la cruz del Calvario para quitar sus pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y no hay otra cosa que nos pueda limpiar de nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No pueden ser remitidos sus pecados sin derramamiento de sangre, y se necesita ese sacrificio de Cristo, que es el que quita nuestros pecados. Hemos visto este misterio del sacrificio de Cristo, y hemos visto lo que significan para nosotros las palabras de Cristo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Pero él dice: el que come mi carne, vamos a ver cómo lo dice. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La persona está sellada en el reino de Dios con vida eterna. Está seguro en el reino de Dios para vivir por toda la eternidad con Cristo en el reino milenial, y luego por toda la eternidad con un cuerpo inmortal, incorruptible y jovencito para toda la eternidad, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es tan importante comer la carne y beber la sangre
del Hijo del Hombre. Y vimos en qué forma es que se come la carne y se bebe la sangre del Hijo del Hombre. Que las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Cordero Pascual, y también la expiación por el pecado, sus bendiciones sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto los muertos en Cristo sean resucitados y nosotros los que vivimos seamos transformados y llevados por Cristo y con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos y ministros y sus congregaciones reunidos aquí. Fue un privilegio estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de la carne y la sangre del Hijo del Hombre siendo comida por nosotros, y no somos ni caníbales ni vampiros. No somos vampiros ni caníbales y estamos comiendo la carne del Hijo del Hombre y bebiendo su sangre en la forma que corresponde. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Tirso Ramiro Girón Tizón para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Damos gracias a Dios por esta hermosa conferencia y podemos decir buen provecho para nuestras almas. Hemos comido la carne del Hijo del Hombre y bebido su sangre también. Creo que se adapta perfectamente para que juntos cantemos el hermoso himno. En la cruz do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Pero vamos a esperar a nuestro hermano William que tenga la bondad de acompañarnos y cantar con nosotros en esta hermosa noche. Y qué bendición es cantar del programa divino y de estas cosas tan grandes que Dios las ha hecho tan sencillas para todos nosotros también. Dios es sencillo y su programa es sencillo y es para personas sencillas también. Gracias a nuestro Padre. Vamos a esperar que venga nuestro hermano William y juntos cantar. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. Amén. Qué privilegiados somos todos nosotros. Y les pregunto, ¿cuánto aman al Señor Jesucristo? Con todas las fuerzas de nuestra alma, de nuestra mente y todo nuestro ser también. Cuán agradecidos estamos con nuestro amado Señor Jesucristo. Y pronto le veremos como Él es. Ya viene nuestro hermano William, recibámosle con mucho cariño ya que Él predica y canta con nosotros también. Démosle un su aplauso porque esto no es fácil, predicar y cantar. Pero nuestra alegría es que Él comparta con nosotros. Y el asunto es que ya nos acostumbró a cantar con nosotros, ¿verdad? Ahora lo tenemos que llamar seguido para que siga cantando con nosotros. Amén. Sí. Adelante. Fui a Jesús, mostréle mi dolor.
ahora quisiéramos que nuestro hermano Miguel Bermúdez tome su lugar y que él concluya esta hermosa actividad. Y le damos gracias a Dios por nuestro amado Señor Jesucristo, quien con su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Y Él nos ve perfectos y nosotros vemos a nuestros hermanos perfectos también. Con nosotros nuestro amado hermano Miguel Bermúdez Marín. Gracias a Dios. Damos gracias a Dios por William Soto Santiago y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Gracias a Dios por nuestro hermano William, por el esfuerzo.